cadáver, la necropsia médico-legal indica que tiene que saber de qué se murió, ¿Quién cuándo era? se murió y quién era. Eso es. Entonces, se hace el procedimiento normal. Pero volvamos a campo. Campo en ley 906. Es manejo del lugar de los hechos, es inspección técnica cadáver y es igual se tiene que llenar formatos de investigador de campo, informe ejecutivo de inspección técnica cadáver y el formato de solicitud de análisis. Esos son los formatos que normalmente uno llena. Se extreman las medidas de seguridad y de manejo del lugar de los hechos, se acordona muy bien, igual el procedimiento. También, aunque ley 906 no obliga que vaya un antropólogo a hacer una exhumación, los protocolos internacionales y a los que se ajusta el Estado colombiano y se acoge el Estado colombiano, uno de ellos es el protocolo de Minnesota, obliga a que la exhumación y los procedimientos de búsqueda e inhumación de cadáveres tenga que ser hecho por un antropólogo. Eso es fundamental. Sin embargo, en muchas ocasiones también, porque hay muy pocos antropólogos forenses en el país, somos a lo largo y ancho del país somos como tal vez como 40, no somos más. Es muy difícil que a todas las diligencias de exhumación asistan antropólogos, no hay cómo abordarlo, o sea, con eficiencia. Entonces, el policía judicial, por eso la ley, el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal habla de la exhumación y la puede hacer por orden de un juez o un fiscal a una solicitud de policía judicial, y cualquier funcionario de policía judicial puede hacer una exhumación, que no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque uno no es lo mismo hacer el levantamiento de un cadáver que está en superficie a uno que está debajo de la tierra. Uno cuando tiene cadáver en superficie tiene la posibilidad de ver todos los elementos que lo rodean y saber qué es importante para la investigación o no, y qué hace parte de esa escena que estás mirando. En cambio, con una exhumación es muy complicado. Entonces, se utilizan técnicas de arqueología para qué. Una persona que no tiene conocimiento le dice, no, ahí está el muerto. Ah, bueno, empieza a cavar y encuentra de pronto un pedacito de cabuya o un pedacito de tela y lo quita porque le estorba, porque realmente lo que le importa es el hueso o lo que le importa es el muerto. Pero en muchas ocasiones lo que le está quitando, ese pedacito de cuerda, puede ser lo que le estaba amarrando las manos, o puede ser la venda que le estaba tapando los ojos, que ya estaba en muy mal estado de conservación. Entonces usted ve un pedacito de tela y ay, no, lo volvemos y lo ponemos encima. Resulta que no es lo mismo hacer la investigación de un homicidio simple a un homicidio con ¿cómo sería? Con evidencia de tortura, de crímenes de lesa humanidad, indefensión, de violación de derechos humanos, ese tipo de cosas. Y es fundamental, y es solo a través de la arqueología que a nivel de Colombia solo los antropólogos están capacitados en ella, pueden hacer ese levantamiento y dejar un cadáver perfectamente con sus amarres o con los ojos vendados. Ese tipo de cosas es muy importante a la hora de llevar a cabo, o la misma violencia sexual. ¿Cuántas veces no hemos encontrado el 85% de los muertos de la violencia en Colombia son hombres? El 15% restante son mujeres, pero de ese 15% restante, yo diría que el 100% de ese 15% que son mujeres fueron violadas. Sin embargo, es muy difícil encontrar evidencias de violencia sexual sobre un cadáver esqueletizado. Sin embargo, hay elementos que el mismo protocolo de Minnesota manifiesta que son importantes de documentar, como los cortes de las prendas de vestir íntimas en los sitios de menor tensión. Normalmente cuando una mujer la viola le jalan los panties o le jalan el brasier, lo que hace es romperlos por las costuras, y eso deja marcas muy características que se pueden recolectar muy bien en campo. Si no se hace en campo, se pierde la evidencia y no tienes esos elementos de violencia sexual que te ayudan a comprender por qué terminó esa niña o esa mujer en el sitio como terminó. A nivel como del 906 lo puede hacer cualquier funcionario. Sin embargo, se viene haciendo unas capacitaciones para que los policías judiciales tengan al menos las herramientas básicas de arqueología y de antropología para que no pierdan esos elementos que son importantes. Y que son importantes fijar, que el fotógrafo le pueda decir, el que esté manejando la escena, oiga, el fotógrafo o él mismo, si es el fotógrafo, que en muchas ocasiones solo es un pobre pelagato en la ñoña de este país haciendo de policía judicial y toca hacer de fotógrafo, topógrafo y antropólogo en este caso.
al menos tenga los elementos básicos para decir, hijo de pucha, esto es como que es importante, fijémoslo. Entonces se hace el procedimiento igual, se hace su rótulo, su cadena de custodia, los elementos materiales de prueba, se embalan muy bien y se traen en este caso a la bodega aquí de mi compañero y se le entregan con cadena de custodia para que se remitan al laboratorio. Como te decía, a pesar que los casos vengan en procesos de Ley 975, de Justicia Penal Militar, de Ley 600, siempre se aborda el caso como si fuera Ley 906 porque es mucho más riguroso, es más acucioso el trabajo, se hace el formato de informe de investigador de laboratorio, el FPJ-13, se elabora todo el informe bajo esas características que son más completas que lo que podría exigir la Ley 600, digámoslo así. El análisis de cadáveres en Colombia y a nivel en el mundo ha venido cambiando en la última década. Antes una necropsia médico-legal, a pesar de que estos cadáveres son solo hueso, se debe abordar como si fuera un cadáver igual común y corriente, como si tuviera tejido. A nivel mundial antes lo hacía solamente un médico y cuando llegaban huesos lo hacía solo el antropólogo. Entonces, si a una unidad, por ejemplo, en Estados Unidos llegaba un cadáver que fuera fresco, digámoslo así, que tuviera un tejido y órganos, lo abordaba el médico patólogo o el disector y lo analizaba. Cuando llegaban huesos lo hacía el antropólogo, porque tiene una mayor habilidad y conocimiento de los huesos y de lo que muestran los huesos, porque digamos que los médicos patólogos se enfocan mucho en el daño en el tejido y eso los guía mucho. Cuando ya no tienen tejido se pierden, no hay nada que los pueda guiar para saber qué fue lo que le pasó a la persona. Pero de una década para acá a nivel mundial se viene dando un cambio en la forma de analizar cadáveres, no solo aquí en la Dijín, sino a nivel interinstitucional, en el Instituto de Medicina Legal y el CTI, y es el abordaje interdisciplinar. Es decir, hay un protocolo, y lo sigue también el protocolo de Minnesota, al que todos nos estamos apegando, es que el análisis de un cadáver lo tienen que hacer al menos 3 profesionales diferentes. ¿Y quiénes son? El médico, el antropólogo y el odontólogo. Cada uno con una visión diferente. No es que, digámoslo así, el antropólogo solo ve una parte y el odontólogo solo ve una parte y el médico ve una parte. No. Cada uno desde su experticia ve el cadáver de forma completa y les trae desde su conocimiento, en mi caso desde la antropología, todo lo que le pueda sacar a este cadáver, esté esqueletizado o esté con tejido, sea un cadáver fresco. Entonces, ¿cómo participa el antropólogo en ese análisis? Que es realmente el primero en abordar el caso. Lo primero que hace es sacarle una cuarteta básica de identificación al cadáver. ¿Qué es una cuarteta básica? Establecer si era un hombre o si era una mujer. La edad que tenía esa persona más o menos, edad biológica más o menos al momento de morir. La estatura y el patrón racial. Entonces el patrón racial, a pesar de que en Colombia somos muy mestizos, todos somos muy mestizos, el mestizaje tiene ciertas predominancias. Por ejemplo, Vesga es una persona completamente mestiza, pero su predominancia es una persona caucasoide, por su nariz, por la forma de su nariz, por la forma de sus ojos, por la forma de su cara. Eso lo muestra, digamos, el cráneo y podemos hacerle ese acercamiento. O una persona que de pronto es del valle, uno se da cuenta que puede tener muchos rasgos de una persona afrodescendiente, porque el Valle del Cauca está cargado de todo ese componente genético de personas afro. Pero aparte de esa cuarteta básica de identificación, el antropólogo determina rasgos individualizantes que le permiten decirle a una persona, esta persona era zurda o era derecha, esta persona en algún momento se fracturó no sé, esa tibia, ese fémur, un brazo, una clavícula, en algún momento se partió, lo podemos hacer. Podemos también establecer por algunos desgastes particulares en las articulaciones a qué se podía dedicar. Si se dedicaba, hay muchas, digamos, los futbolistas tienen desgastes muy particulares, los campesinos, por tanto, ejercitar su espalda tiene desgastes muy particulares en su zona lumbar y podemos establecerlo. Pero lo más importante es el apoyo en la parte de trauma.
Entonces nosotros miramos las lesiones que pueda tener a lo largo del cuerpo y decir, ah, bueno, esta persona tiene una lesión aquí en el tórax, tiene varias lesiones aquí en la cabeza, tiene, como tiene una lesión en el fémur, pero no las decimos médicamente, aún así eso le corresponde al médico, no las decimos, eso se llama fisiopatológicamente. ¿Qué le pasó fisiopatológicamente acá? Nosotros no establecemos eso, hacemos un apoyo más efectivo a lo que necesita el médico, y es decirle cómo se provocó esta lesión acá. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos la biomecánica. Entonces, el hueso es un elemento flexible que responde y reacciona a las fuerzas y a las velocidades con que se impacte cualquier zona de su cuerpo y se rompe de maneras muy particulares. Eso nos permite establecer que ciertas formas de fractura, cierta forma de deformarse el hueso antes de partirse o de fracturarse, indican que pudo haber sido un elemento contundente, es decir, un bate, un elemento contundente de baja velocidad, por ejemplo, un bate, o que la persona se cayó fue contra el suelo, o le dieron con un martillo, ese tipo de cosas. Pero también podemos establecer si fue un elemento un contundente de alta velocidad, proyectiles de arma de fuego, de carga simple, o proyectiles de arma de fuego de carga múltiple, de una escopeta, o un elemento contundente de altísima velocidad, como es un elemento explosivo, una granada. Todo eso fractura de una forma muy particular cada hueso. Entonces, uno mira la característica de la fractura y uno le dice al médico, mire doc, este man le dieron acá y esto fue un proyectil de arma de fuego porque se fracturó así, es compatible con un proyectil de arma de fuego. ¿Y él qué hace? Él dice, ah, bueno, si ahí le entró un proyectil de arma de fuego y le salió por otro lado, fisiopatológicamente, ¿qué pasó? Entonces entró, rompió el temporal, atravesó el cerebro, lesionó tal arteria, y eso lo plasma fisiopatológicamente y dice, no, es que el man murió a causa de ¿qué? De un proyectil de arma de fuego. ¿De qué mecanismo? No, por un shock neurogénico, porque le destrozó el cráneo y un shock neurogénico provoca un shock multisistémico y usted se muere. Y eso lo transmite, lo que nosotros le decimos, por ejemplo, una lesión en el fémur que puede lesionar la arteria femoral, fue un proyectil que le pasó, muy seguramente le pasó por su arteria femoral y murió desangrado, si no tuviera nada más, por ejemplo, a lo largo. Y uno sabe que en 1 minuto o 2 minutos, y una lesión en la arteria femoral con este daño que hay acá, muy seguramente la persona se muere desangrada en 2 minutos. Entonces es un shock hipovolémico. Bueno, eso lo transmite el médico y lo plasma. Entonces ya sabemos de qué murió, ya sabemos más o menos quién era. ¿Y el odontólogo qué hace? En las ocasiones cuando hay carta dental ante mortem, él coteja la carta dental. Entonces dice, por cotejo de carta dental tiene hasta mayores grados de identificación fehaciente que el mismo ADN, porque las combinaciones hacen que pueda haber mayor, digamos, porcentaje, porque eso a la larga se basa en un porcentaje de identificación de una persona a través de sus dientes. Cuando no lo hay, igual determina edad a partir de los dientes. Determina edad a partir de los dientes tienen unos desgastes, tienen unas técnicas para poder establecer edad a partir de los dientes y estima su carta dental. Cuando los 3 profesionales han terminado su análisis y no pueden llegar a saber, digamos, con solo el análisis del esqueleto, saber quién es esa persona, se acude a genética. Y se acude a genética de 2 formas. La primera de ellas es que haya con quién cotejar. Como te decía al principio, la información puede decir, ah, yo vi a mi hijo que lo cogieron, lo mataron y lo enterraron allá. Entonces, bueno, entonces cotejo con la mamá. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones, esa mamá no es la mamá. En el campo se da mucho la mamá de crianza. Entonces, ¿cómo le decimos a una mamá que vio que mataron a su hijo, que vio dónde lo enterraron, y nosotros decimos, ah, bueno, vamos a ADN, y nos damos cuenta que el ADN no es compatible con ella y le preguntamos, señora, ese muchacho era hijo suyo? Dijo, no, eso era de una, y nos ha pasado muchas veces, mi hijo era de una vecina que lo dejó abandonado cuando tenía como 2 añitos, yo lo cogí y lo crié. Entonces ahí la genética se te derrumba y por genética no puedes decir nada. Sin embargo, hay otras fuentes de información que nos pueden ayudar a corroborar que sea o no este individuo, olvidándonos de genética. Pero no nos metamos en el problema, digamos que sí es la mamá.
Entonces cortamos una porción de hueso como esta y la